Buenas tardes, profesor Nicolás. Nosotros, Tomás Mamani Saavedra, Gonzalo Moreira Córdoba e Iván Rodríguez Soló, le vamos a presentar lo que es el sistema internacional. Siguiente diapositiva, por favor. La primera pregunta es cómo se conformó el sistema internacional. Y para responder esto, tenemos que entender qué es el sistema internacional. Y el sistema internacional puede ser definido como el conjunto de doctrinas que velan por el orden, armonía y paz entre estados y naciones, cumpliendo un rol casi de mediador. eh, Abarca doctrinas como las relaciones internacionales, el derecho internacional o la geopolítica. También está constituido por diversas organizaciones, como por ejemplo la ONU o la OCDE. Este sistema político le da un orden a las relaciones internacionales, estableciendo que no se procede de manera momentánea ni por la ley de más fuerte. Por el contrario, debe tener una estructura formal que tienda al orden y la paz. Siguiente diapositiva. Ahora, respondiendo ya más de fondo la pregunta de cómo se conformó el sistema internacional, el sistema internacional tiene su origen en lo que vendría siendo la Paz de Westfalia, que corresponde a unas cláusulas establecidas en los tratados de Osnabrück y de Münster, establecidos el 24 de octubre de 1648 en Westfalia, actual Alemania, la cual puso fin a la Guerra de los 30 años. El Tratado de Osnabrück reguló internamente el imperio sacro romano-germánico y los límites geográficos de este mismo. El Tratado de Münster detalló las cesiones territoriales que Habsburgo debió realizar al imperio francés. Las naciones que fueron parte de este tratado fueron Dinamarca, las Provincias Unidas, actual Países Bajos, la Confederación Helvética, que correspondería geográficamente a lo que hoy es Suiza, Inglaterra, Polonia, Portugal, Rusia, Venecia y Transilvania. España se abstuvo de participar de este tratado porque en ese momento se encontraba en guerra con Francia. La Paz de Westfalia pasó a ser parte de la constitucionalidad del Sacro Imperio Germano hasta 1806, cuando dejó de estar vigente. Esta Paz de Westfalia tuvo diversas consecuencias, las cuales puedo destacar la expansión de Francia y su afianzamiento como potencia europea, y esta consecuencia tiene a su vez una consecuencia que fue la debilitación de España por haber perdido dicha guerra. Otra consecuencia es la consagración de la libertad religiosa en territorios alemanes, que también tiene su consecuencia que vendría siendo la debilitación del papado en Europa. La Paz de Westfalia impone el reconocimiento del principio de soberanía territorial, el principio de no injerencia en asuntos internos y el principio de igualdad de Estado sin importar su poder. Esto es en la teoría, ya que en la práctica sabido es que es muy distinto. Esta idea de sistema internacional se puede ver representada por el idealismo político, ya que promueve abiertamente la buena y sana relación entre las naciones, la cual es regulada y formada por una serie de organismos internacionales, como los que mencioné anteriormente, la ONU o la OCDE, con el fin máximo de abolir totalmente la guerra en el mundo, con el respeto, la diplomacia y una serie de valores que tienen como objetivo la armonía entre las naciones. De esta manera, ya respondiendo de manera más precisa a la pregunta, el sistema internacional fue conformado a partir de la Paz de Westfalia en 1648 y respaldado por el idealismo político y las instituciones que lo conforman. Ahora doy paso a mi compañero. Hola, Gonzalo Moreira por acá. Bueno, como principal característica a mencionar es que todo lo que se hablará acá sucedió en Europa, aunque igual tuvo sus consecuencias en América Latina y el resto del mundo. Bueno, tomando como inicio la formación de los Estados-Nación, momento que había un reconocimiento de las fronteras y lo que son las soberanías,
Pero los reyes y señores feudales eran dueños de las tierras, de todo en realidad, eran poseedores del uso de la fuerza y eran considerados más poderosos cuando tenían un mayor ejército, etc. Y los franceses empezaron a preguntarse, ¿por qué debo obedecer a un rey que ni siquiera habla mi misma lengua, que ni siquiera es de mi mismo pueblo, que no compartimos muchas cosas? ¿Por qué? Entonces, en este contexto, la burguesía empezó a ganar más y más poder adquisitivo. Se trataba de empresarios, profesionales que habían generado los suficientes ingresos como para equipararse a los nobles, pero no tenían poder, era lo que les faltaba. Entonces, es desde ahí que de la mano de personajes como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre otros, surge un pensamiento que lo cambió todo, que es el liberalismo, la idea de la ilustración. Esta filosofía afirmaba una libertad inherente al individuo, que no debe ser coartada por el Estado. Este solo puede regular las garantías que le den igualdad y justicia. Pero, ¿cómo se podía ser justo con un tirano sentado en el trono? Es entonces, en 1791, bajo un cambio de paradigma, que ya no es Dios el que entrega el poder a un rey para que gobierne a la nación, sino que el poder es otorgado a la nación para, para que éste se lo entregue a un representante para que gobierne. Se escribe una nueva constitución en la que se señala que el poder reside en la nación y no en el rey. En el siglo XIX, se celebró el Congreso de Viena, precisamente en el año 1815. Esto le brindó estabilidad al sistema internacional, ya que se celebraron ahí las alianzas y la llamada paz armada, dentro de lo que es el concierto europeo. La acumulación de capital y el gran crecimiento económico de parte de las potencias en un periodo de globalización, imperialismo, además de un nacionalismo, y una Alemania también que llega tarde al reparto de estas colonias, es que surge la Primera Guerra Mundial. Bueno, profesor, ahora yo responderé la tercera pregunta, que tiene que ver cómo entró en crisis el sistema internacional. Eh, Hacemos la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, los hechos o el acto que hizo que se remeciera el sistema internacional, bajo nuestra percepción, fue la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social como tal? Es un concepto o una categoría teórica que quiere explicar las desigualdades que se desarrolló en aquel entonces por la revolución industrial. En pocas palabras, las personas empezaron a tomar conciencia de, digamos, la explotación que tenían, en este caso la burguesía o los reyes, etcétera, sobre ellos. ¿Esto qué fue lo que hizo? Que el proletariado y los campesinos, como se ve en la imagen, se remeciera y quisiesen tomar la parte de arriba y tomar la democracia y la soberanía por ellos mismos, es decir, tomar el poder del Estado. Porque ¿qué es lo que se reclamaba? Los derechos sociales, como hoy en día lo conocemos, como la salud, la educación, la vivienda, un sueldo digno, etcétera. Es decir, que el Estado se hiciese cargo del pueblo. Entonces, bajo esta conciencia se hicieron con el tiempo, después de la segunda mitad, digamos, del siglo XIX, aparecieron distintos teóricos como Karl Marx o Bakunin, quienes lideraron distintos movimientos, o sea, hicieron, perdón, teorías para que luego hubiesen distintos movimientos sociales como el comunismo o el anarquismo. Entonces, bajo nuestro punto de vista, esto hizo que un cambio de paradigma del sistema internacional como tal, ya que los poderes del Estado, por quien eran dirigidos, iban a cambiar con el futuro. Esto sucedió con la revolución bolchevique, en el cual podemos ver que finalmente el proletariado, siendo liderado por Lenin, tomase el poder. Y la idea política que tomamos para explicar este cambio de paradigma fue la Realpolitik. La Realpolitik, digamos que se basa en base a, eh, digamos, políticas o una idea más pragmática, más realista, a diferencia de lo idealista que es el sistema internacional. Recordemos que el sistema internacional se hizo en base a esta idea de la paz, la fraternidad, el bien vivir entre los países, entre las comunidades, etcétera. No obstante, la Realpolitik se basa en los hechos y en los datos y en lo que más les conviene a las personas en aquel momento. Por eso se hace relacionarse más con las guerras por lo general, aunque no siempre es así. Y por eso tenemos la Primera Guerra Mundial,
el cual demostró el fin del sistema también internacional, ya que el mundo entró en crisis debido a la guerra, y también hizo un cambio de paradigma en todo el mundo luego de la Primera Guerra Mundial incluso, con la subida de la URSS, por ejemplo. Entonces, a través de estos actos podemos mencionar la realpolitik cómo actuó, quitando los paradigmas idealistas que existían y pasando a hechos concretos en la humanidad. Con esto damos finalizada nuestra presentación, estimado profesor. Muchas gracias.